Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. There broke out a severe Aquel día se persecution of the desató una church in violencia Jerusalem, persecución contra la iglesia de Jerusalén. and all were scattered throughout Todos, the menos countryside los of Judah apóstoles, and Samaria. se dispersaron por Judea y Samaria. Devout men Unos hombres piadosos enterraron a Esteban made a e loud hicieron lament over gran him. duelo por él. Saul, meanwhile, was Saulo trying se to ensañaba destroy con the la church, iglesia, penetraba en las casas entering house y after arrastraba house, a la dragged out men and cárcel women a hombres and y handed mujeres. them over for imprisonment. Now those who Al had ir been de un scattered lugar went para about otro, preaching the word. los prófugos iban Thus, difundiendo Philip la made buena now noticia. went down to the city of Felipe Samaria, bajó a la ciudad de Samaria proclaimed y the predicaba Christ to them. allí a Cristo. With one accord, the El crowds gentío paid escuchaba attention con to what aprobación was lo que said by decía Philip. Felipe, And when they heard porque it, habían oído saw the hablar signs de he los was signos doing. que hacía y los estaban For viendo. unclean spirits, De crying muchos out in a loud poseídos voice, salían came los out of many espíritus possessed inmundos people, lanzando gritos, and many paralyzed y and muchos crippled people were paralíticos y cured. lisiados se curaban. There was great joy in that La city. ciudad se llenó de alegría. Verbum Domini. Let all the earth cry out to God. Aclamen al Señor tierra entera. Aclamen al Señor tierra entera. Shout joyfully to God. Aclamen al all the Señor earth. tierra Sing entera. praise to the Toquen en glory honor of de his su name. nombre. Proclaim his Canten glorious himnos praise. a su gloria. Say to Digan a God, Dios, tremendous qué are your temibles deeds. son tus obras. Aclamen al Señor tierra entera. Let all the earth Que worship se and sing postre ante praise ti to la you. tierra entera. Sing praise Que to your toquen name. en tu honor. Come and see Que the works toquen of para God. tu nombre. His Vengan a ver tremendous las obras de deeds Dios. among the children Son of Adam. temibles, proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor tierra entera. He has changed the sea into dry Transformó land. el mar en tierra Throughout the firme. river they A passed pie on atravesaron foot. el río. Therefore let us Alegrémonos rejoice con in Dios, him. que con He su rules poder by his might gobierna forever. eternamente. Aclamen al Señor tierra entera. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. This is the will of my Father. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Believe in the Son. y yo lo resucitaré en el último día, Raise them to life dice again on el the Señor. last day. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ionum, Gloria tibi, Domine. Jesus said to the En aquel crowd, tiempo dijo Jesús a I la am the gente, bread of life. yo soy el pan de vida. Whoever comes to me El will que never viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. I told you that although Pero como se lo he dicho, han visto y no creen. everything that the Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, and I will not y el reject que him, venga a mí no lo echaré fuera. because I Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. and this is the Esta es la voluntad del que me ha enviado, that I should not que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. for this is the Esta es la voluntad de mi Padre, that everyone who que sees todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, and I shall y raise yo lo resucitaré en el último día. Verbum Domini. Last tibi Christe
It was in the middle 1980s Fue a mediados de los años 1980 cuando conocí a la madre Angélica. Ella había ido a una conferencia en San Luis, Missouri, y durante one talk was followed by durante el another. intermedio entre una charla y otra, And had a little nos conocimos y tuvimos una breve conversación. to me was, Y algo que ella me dijo fue, down Dios miró desde las alturas hasta el fondo del barril nobody there. y Padre, no había nadie ahí sino yo. And I since pondered Y those. desde esa época he pensado en esas palabras y I thought to myself, you know, he pensado, that applies to ¿saben? everyone, every day. Eso aplica a todos nosotros, cada día. Aplica a ustedes el día de hoy. It applies to each of us Aplica a cada uno de nosotros, cada día. radically Si to implement the spiritual hemos de implementar radicalmente las obras espirituales y corporales de misericordia en el mundo, generally there's en general but you no hay nadie sino do something for ustedes para hacer algo por alguien radicalmente, ahora. someone. I used to live Yo solía vivir en una residencia universitaria donde los queridos padres eran miembros de la docencia en la universidad y hace años todo era bastante formal, everything was on time. bien establecido, todo puntual. Y un amigo mío que hace mucho falleció, en medio de Would get up, la comida, gone for about 4 minutes. solía pararse Now you y did, desaparecer como 45 minutos. he did. Uno no está supuesto a hacer eso, pero él lo hacía. Out by Y me enteré means, por medio de he would go to the métodos sutiles of que él solía dirigirse a la puerta trasera de la cocina, someone who was donde down and out, probably a former student, alguien que no tenía medios económicos, tal vez incluso un exalumno que vivía en la calle, and he would give him a sandwich, a piece se of encontraría con él y le daría un emparedado, tal vez un poco de fruta, tal vez un poco de pan o pastel envuelto en una servilleta, very formal y rápidamente regresaba a su asiento en ese comedor for reasons. muy formal. Por discreción, nunca le pregunté de quién se trataba, pero cada noche solía ponerse de pie del comedor, For about 4 desaparecía minutes and come back como 4 minutos y luego regresaba. for somebody. Él hacía algo por Concrete, alguien más, algo concreto, algo real, algo personal. nobody knew. Nadie lo sabía. I was quite a good friend of his, and so Yo era I buen amigo de él, así que me enteré que told you. era justo lo que les acabo de Another decir. example from the same Otro university ejemplo de la misma universidad, faculty donde members los queridos padres eran was a professor miembros de la docencia, era un profesor que se especializaba en historia rusa. El idioma ruso, él conocía Europa Oriental. At the end of his life, he got Al final de su vida se interesó en China y llevaba alumnos a China, historical places. a lugares turísticos e históricos. On the other side of the Pero del otro lado del río, en la ciudad donde vivíamos, was a Bulgarian había priest and his un sacerdote ortodoxo búlgaro y su esposa, quienes de alguna manera se las habían arreglado para escapar de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Y el sacerdote tenía una parroquia muy pequeña, enough English, se las arregló para aprender suficiente inglés para but they had a church board. poder vivir, pero tenían un directorio, Treated him una junta directiva en la parroquia que era muy hostil, lo trataban como si fuera un empleaducho, lo trataban bastante mal, de hecho. Sospecho que algunos de ellos no eran cristianos creyentes. on that. Tenía mis especulaciones propias sobre el tema, pero Distinguished el profesor, would just scoot over tan distinguido que era, solía town ir a ese pequeño pueblo where he knew this priest donde él conocía a aquel sacerdote, and se tried solía sentar con él y trataba de consolarlo por los problemas de su vida. Tomaban café, and another cup. taza tras otra, y nada más se sentaba ahí y hablaba con él. Yo nunca le pregunté Suspect
en qué idioma. struggled with English. Sospecho que tenían dificultad He'd con go el back inglés. to the university. Y luego regresaba a la universidad y eso era algo que él He was very hacía quiet, en esta vida. very reserved, Era un hombre muy callado, muy reservado, bastante formal, muy digno, but he found this pero había encontrado aquel dislocated sufrimiento, Bulgarian Orthodox priest aquel sacerdote búlgaro just to que que había emigrado y que necesitaba a alguien, somehow get through hablar con alguien, having been so extremely displaced. estando tan fuera de lugar. It was absolutely off the record. Nobody knew about it. Fue algo totalmente, era algo informal, nadie sabía de ello, pero yo me enteré a través de mis Conversations. métodos y conversaciones sutiles. Spiritual and corporal works of mercy are Las obras espirituales y corporales de misericordia son radically. precisamente You don't have to do it. personales y radicales. No es obligatorio que uno las haga, Not do it. uno puede simplemente no Every day hacerlas. God looks into the Pero cada día Dios mira al fondo del barril y hay algunas cosas que solo uno puede hacer, que nadie más es capaz de hacer. My great aunt Emma Mi was our last European immigrant. She came after World War I. tía Emma fue la última Emma and I were great que buddies. emigró de She Europa. used to call me her pet. I don't Ella know era what that means in mi gran English, but I think in Flemish it amiga. has some Solía decir que yo era su mascota. resonance. No sé en inglés lo que eso significaba, pero creo que en nuestro país de origen In significaba algo como un término de cariño. age, Mi tía Emma she was also, enviudó cuando estaba she was no fool, en edad mediana. was not educated, Ella era muy but she had lived through World War I, resistente. which took place Ella no era ninguna tonta. No había recibido literally. gran She was educación, shot pero ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho versus of the other. las fuerzas de seguridad del lado contrario en cierta ocasión le dispararon, le dieron un tiro. Down the road from her, Y un poco más allá she was suffering from de ella vivía una viejecilla que sufría, dementia. digamos, vamos a decirle que era demencia. Y esta viejecilla vivía en la miseria. Mess, 'cause she Su was- casa era un desastre porque and nobody really- sufría de enfermedad mental y nadie la cuidaba. My aunt Emma Mi tía walked down the road, Emma solía caminar road en un in the camino Midwest, del campo, en la parte del oeste del país. and washed the Solía ir a la casa, la saludaba, le lavaba los vacuumed the platos, carpet, le hacía la cama, and arranged the aspiraba furniture, and chased la alfombra, barría, arreglaba and do everything you could do. los muebles, botaba la basura, Wish her well. daba de comer al gato, hacía todo lo que podía, luego se despedía. And say, "Hey, Mom, La how's it señora going?" tenía un hijo que solamente venía, la saludaba y se iba, pero era mi tía Emma quien This lady is best. cuidaba de esta señora lo mejor que podía. It was a work of mercy. Era una obra de misericordia, nadie más lo iba a hacer, Nobody in the no story había could nadie picture. más que pudiera hacerlo. Now here's even a better story. Y aquí tengo una historia incluso mejor. ¿Están listos? I knew two Yo very distinguished priests. Conocía a dos sacerdotes muy distinguidos, no voy a mencionar sus nombres, They had the duty of y tenían el deber de recoger en el aeropuerto de Nueva York Teresa. a la Madre Teresa. And Y years ago, hace años atrás and they're walking through busy, estaban busy caminando a través de la ajetreada ciudad de Manhattan, llevando a la Madre Teresa talk. al lugar donde iba a ofrecer una charla. Y los dos sacerdotes Having conversation of their own. estaban teniendo una conversación propia entre ellos y se detuvieron en un semáforo en Manhattan And they said, "Oh my, y dijeron, oh caray, she's gone. no está, se ha ido. Where is she?" ¿Dónde está? They lost Mother Teresa. Habían perdido a la Madre Teresa en Manhattan. And they said, "Can't you see it?" Y dijeron, Headlines in the ¿se imaginan newspaper, en primera plana de los periódicos? Mother Teresa. Sacerdotes pierden a la Madre Teresa en Manhattan. So they scurried Así back que se apresuraron de regreso, sidewalk, siguiendo and they found her. el mismo camino en la acera y la encontraron. Feet were sticking out, Los pies sobresalían, se había arrodillado en el cemento and there was y había some fellow passed out
un hombre desmayado, ya se imaginarán por qué, y ella estaba tratando de revivirlo. Así que se le acercaron y la miraron y ella levanta la mirada y les dice, ¿y ustedes ni siquiera se dieron cuenta? No creo que ellos jamás se han olvidado de esa lección. Las obras espirituales y corporales de misericordia están ahí, presentes, pero estamos presentes, nos damos cuenta, nos importa siquiera. La inserción de la caridad en el mundo es real, personal y precisa. Y muy a menudo no hay nadie más, sino ustedes, uno mismo, que es capaz de hacerlo. Así que cuando la Madre Angélica dijo, Dios miró desde las alturas, miró hacia el fondo del barril y no encontró a nadie sino a mí, creo que ella estaba queriendo decir que Dios estaba mirando al fondo del barril y encontró que no había nadie sino usted. Envuelto, industrializado, programado. La religión de ese tipo no es lo genuino. Lo genuino es una religión personal, interactiva, real, extremadamente precisa. Y únicamente usted es capaz de llevar a cabo las obras espirituales y corporales de misericordia dentro del contexto de la vida diaria de usted, especialmente con personas que son desechos, desechables. La sociedad considera que hay gente que no cuenta, que no tienen dinero, que no tienen estatus. Para ellos no cuentan, para ellos son desechables. Y ustedes son responsables por ellos. Y los jóvenes, cuando voy a celebrar una boda, me preguntan, ¿a qué organización me debo incorporar? Yo les digo, quédate en casa, a pocos metros de ti, en tu vecindario, como mi tía Emma. Puede que haya una persona que te necesite ahora mismo.